Hola, ¿cómo están? Yo soy Zulema, una peruana que está viviendo en Noruega. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia sobre la maternidad en Noruega. Bueno, primero tuve dos experiencias totalmente diferentes con mi bebé mayor. El embarazo fue todo normal, sin ninguna complicación. Y desde el momento en que supe que estaba embarazada hasta el momento del parto, todas las consultas y los controles e incluso el proceso de parto y los días pospartos, todo fue absolutamente gratis. No tuvimos que hacer ningún tipo de pago. Lo otro es que el médico de cabecera, que aquí en Noruega cada persona tiene su médico de cabecera, que no es privado, es del centro médico donde del lugar donde tú vives, ¿no? El centro médico al que tú correspondes, ahí tienes un médico de cabecera, que por cierto puedes tú por una página web en internet, si quieres puedes cambiar si no estás contento con esta persona que es tu médico, ¿no? Bueno, entonces yo fui enviada de mi médico de cabecera a una obstetriz. Entonces fue la obstetriz la que me hizo el control de todas las semanas de embarazo y el control se cuenta por semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, hasta la semana 40, que está la fecha de parto, más o menos calculada, ¿no? Entonces, mi hijo nació 2 días antes de la fecha de parto, que estaba calculada. En la semana 18 fue el único ultrasonido que se me hizo. El único de todas las 40 semanas de embarazo. Fue el único ultrasonido. Más o menos como la semana 6, si no me equivoco. Nos hicieron... fue como para escuchar los latidos del corazón. Y me acuerdo que lo grabamos. Porque fue tan emocionante escuchar los latidos del corazón por primera vez. Y al centro médico el que yo correspondo está como a 20 minutos en carro de donde yo vivo. Pero para el hospital que tenía que ir a dar a luz está como a 2 horas de donde yo vivo. Entonces, en el caso de que hubiera alguna emergencia, hay un avión de emergencia, ¿no? Que es del centro de salud. Entonces iba a hacer uso de ese, pero en mi caso no fue así. Fuimos con el carro a las 2 horas, llegamos al hospital, me indicaron en qué habitación iba a estar, me conectaron la faja y todos los controles para controlar los latidos del corazón del bebé. Y después de, como no sé, más de 40 horas que se rompió la bolsa, mi bebé no nacía. Entonces, yo ya estaba con los dolores muy avanzados y suplicaba que por favor me hicieran la cesárea. Y la respuesta era no. Que no, que todo el embarazo fue normal y que
y que estamos controlando los latidos del corazón, está todo bajo control y que vamos a esperar que se termine de dilatar y que vas a poder. Y yo no, yo estaba ya que me moría del dolor, me pusieron la epidural, que también en mi opinión la pusieron tarde porque ya no hizo efecto, tuvieron que ponerla 2 veces. Y yo rogaba y rogaba que por favor me hicieran la cesárea porque ya no aguantaba más. Y no. Entonces, en mi experiencia yo digo que en Noruega, bueno, en esa experiencia uno, ¿no? No te... No hacen la cesárea como primera alternativa. Creo que fueron como 48 horas, podría decir, desde que se rompió la bolsa. Sí, hasta que dilatara hasta 10. Oh, sí. Bueno, todo el embarazo fue maravilloso, pero el parto fue... no fue agradable, ¿no? Porque en mi opinión, ya, hubiera querido una cesárea. Bueno, lo bonito también del parto natural, después de todo el sufrimiento y toda la lucha y todo el asunto, fue que cuando nace el bebé, te lo ponen directo al pecho. No se lo llevan. Nada. Te lo ponen así al pecho y lo sientes allí, un contacto directo, ¿no? Y lo tienes tiempo, ¿no? Y mientras tú lo tienes en el pecho es que el papá o la persona que está contigo le corta el cordón umbilical. Y luego ya, claro, se lo llevan a pesar, a limpiarlo, pero está todo el tiempo contigo. No es que se lo lleven a otra habitación, no fue así. Bueno. Y luego estuve casi una semana en el hospital, porque por el tema de que hice mucha fuerza y fue muy largo el tiempo de dilatación y el del mismo alumbramiento, perdí mucha sangre. Que ese mismo día, después de dar a luz, tuve que ir al baño. Las enfermeras obstetrices estaban conmigo. Me paré un poco de la cama y sentí que la cabeza me daba vueltas. Y luego no me acuerdo nada. ¿Qué me pasaba? Que me desmayé y me tiré en el piso así, va. Y entonces sí estaba muy débil. Estaba realmente muy débil. Y lo que recuerdo es que me desperté y estaba como en la cama y tenía un montón de cosas conectadas. Sí, un montón de cosas. Y estuve así como los primeros días débil. Y el tema de la lactancia es otro tema, ¿no? Ya. Y no, pero al final sí, todo eso valió la pena, ¿no? Ya, y luego de varios días regresamos a casa. Y en esta ocasión en el hospital tenían como para lo que son acompañantes, habitaciones también. Entonces estaba mi esposo en otra habitación. Y en mi habitación, que era doble cama, o sea, 2 camas dentro de la misma habitación, que fue allá, mi mamá vino desde Perú a estar conmigo. Entonces ella estuvo conmigo en el parto y también en el posparto. Y sí, fue muy agradable, ¿no? Porque en esos momentos, especialmente cuando eres primeriza, no sé, más que el tema de las hormonas y todo el asunto, siempre es bueno tener mucho apoyo. Y era mi segundo embarazo. ¿Cómo fue? En este me hicieron un montón de ultrasonidos. En el primero fue solo uno y en este fue un montón. Y en el primer embarazo yo solo iba al centro de salud, a la obstetriz, ¿verdad? Los días de control y nada extra. En cambio, en el segundo embarazo
tenía que ir como 2 veces al mes al hospital, que está como a 2 horas de donde vivo, en carro o en bus o en bote, hasta allí. Y en los últimos meses ya tenía que estar como más seguido, 3 veces al mes, así, recontra más seguido. ¿Por qué? Porque antes de mi segundo embarazo, durante mi segundo embarazo, yo tuve quiste en el ovario. Entonces, antes de mi segundo embarazo, me sacaron el líquido de la bolsa, ¿no? Del quiste. Ya. Entonces, durante mi segundo embarazo, mientras la bebé crecía, el quiste también crecía. Y como a los 6 meses de embarazo, el quiste estaba ya como 10 centímetros de diámetro. Entonces tuvieron que hacer casi la misma intervención. Pero en este caso usaron menos anestesia porque la bebé estaba allí. Y por un costado de mi barriga, aquí estaba la bebé, mi barriga, y acá estaba el quiste, ¿no? Bueno, por ahí más abajo. Metieron una aguja así como, no sé, de 10 centímetros de largo, delgadita. Ay, pero sentí el pinchazo así. Psh. Y veían pues en la pantalla, ¿no? Que llegó hasta el quiste y succionaba el líquido. ¿Sí? Porque decían que si el quiste reventaba, podía acelerar el embarazo y que la bebé nazca a los 6 meses era muy riesgoso. Entonces era mejor reducir el quiste y para que el embarazo continúe, ¿no? Entonces todo el tiempo era ultrasonidos, controles, cómo está la bebé, cómo está el quiste y todo el asunto. Y sacaron el líquido, el quiste se redujo. Y las 4 semanas antes de cumplir de llegar a la fecha de parto, me caí. Era invierno, era diciembre, estaba resbaloso. Bajé para recoger el correo y en la puerta, antes de subir al carro, me resbalé. Y antes de eso ya la cabecita de la bebé estaba ahí abajo, ¿no? Estaba como lista ya para la posición de nacimiento. Entonces no sé si fue con la caída o yo qué sé, que la bebé se sentó. Entonces la cabecita estaba arriba y el potito abajo. Y entonces y mi control en mi segundo embarazo fue también con la obstetriz, pero más fue ya con la ginecóloga, una especialista, doctora. Y entonces ella dijo que la situación se había complicado, que si ella nacía era alto riesgo, ¿no? O si el quiste se reventaba porque volvió a crecer después de los 6 meses de embarazo que me lo sacaron. Estaba creciendo y estaba como en 6 centímetros de diámetro. Era un riesgo. Entonces las 2 últimas semanas, bueno, iba a ser 4 últimas semanas, tenía que estar totalmente así recostada en el sofá o en la cama o hacer poca actividad física. Pero bueno, yo ya tenía mi hijito mayor, ¿no? Que ya tenía como 2 añitos. Y sí, felizmente que recibí mucha ayuda de parte de la familia de mi esposo. Con mi niño sobre todo y en la casa, ¿no? Y también por mi esposo. Y eso ayudó mucho. Entonces la doctora dijo, no podemos esperar mucho porque es riesgo que el quiste se reviente y la bebé está sentada y puede complicarse. Entonces yo propongo de que iniciemos un parto natural o una cesárea. Y entonces yo consulté con una tía que es enfermera y que trabaja que es pediatría en Perú.
Y, y entonces consulté con otras personas más y me decían que no, que si está sentada y sale primero el potito y la cabecita se le queda atracada, y si se revienta el quiste y si le falta el oxígeno puede dañarla, y que mejor no, que una cesárea y a punto. Entonces le dije a la doctora, no, yo no quiero intentar nada, yo quiero la cesárea y punto. Quiero que mi niña nazca bien y de pasada en la cesárea, pues me eliminan el quiste, ¿no? Me lo sacan, no sé. Y entonces ya nos pusimos de acuerdo y me aceptaron. Esta vez sí me aceptaron la cesárea, no en el primer parto. Ya. Y sí, programaron la fecha. Y recuerdo que eran 2 semanas antes de la fecha que estaba, que fue calculada, ¿no? Como fecha de parto. Fueron 2 semanas antes. En cambio, en mi primer niño, él nació 2 días antes de la fecha de parto. En cambio, mi niña nació 2 semanas antes. Entonces, recuerdo que cuando fuimos en el carro, esas 2 horas largas, desde aquí hasta el hospital, era enero, y era menos 35 grados. Y yo rogaba que el carro no se parara o que no haya como, no sé, mucha nieve en el camino y que no podamos pasar y el asunto ese. Y, y bueno, pues prácticamente el asiento del carro así, tuvimos que ponerlo así para que yo pueda tener más espacio, ¿no? Y más comodidad para llegar hasta allá. Y llegamos, igual me indicaron en qué habitación iba a estar. Y llegamos como a la tarde, me acuerdo. Entonces, el médico que iba a hacer la intervención vino a saludarnos y a explicarnos qué es lo que iba él a hacer, que iba a sacar a la bebé y luego extirpar el quiste. Y no, y al día siguiente a las 8 de la mañana ya pasó eso. Luego, y en ese momento sí fue diferente, ¿no? Porque cuando sacaron a la bebé yo pienso que ella estaba dormida. Porque la sacaron y la tuvieron como que golpear para que llorara o no sé, para que reaccionara, ¿no? Y entonces ella empezó a llorar y me la trajeron y lo único que pude sentir fue su carita. Su carita sí, porque como yo estaba preparada y estaban los anestesistas, el médico, las enfermeras y todo el mundo, porque ellos sabían que después de que sacaban a la bebé tenían que eliminar el quiste, ¿no? Entonces eso sí fue diferente, no hubo ese contacto de piel con piel con la bebé, ¿no? Que la tienes largo tiempo contigo, ¿no? En la cesárea por el tema del quiste y no sé, entonces por el tema de cesárea, que no es lo mismo que el parto, no solamente pude sentir su carita un poquito y luego ella también estaba llorando y como que le hacía mucho frío y la tuvieron que llevar. Y ahí, bueno, mi esposo sí estuvo con la bebé todo el tiempo. Así, y igual, desde el momento del primer control hasta la cirugía, y luego de ahí también tuve que estar como una semana allí en el hospital con la bebé por el tema de la cesárea y todo el asunto. No hemos pagado nada. Todo fue prácticamente gratuito. Increíble, ¿no? Uf. Sí, con todos los controles que tuve. Oh, no sé. Bueno, por ese lado se podría decir que es bueno, ¿no? Aquí, en Noruega. Por la parte económica. Pero por la parte afectiva, sí, uno siempre necesita, ¿no? A los suyos, a su familia misma. En ese caso pudo venir mi hermano. Mi mamá ya no pudo venir. Y sí. Y claro, después de la cesárea, en la cesárea no te duele nada, ¿no? Porque estás toda anestesiada. Nada. Ay, pero después, oh, qué horrible. No me podía parar. Y el mismo día que fue la cesárea vinieron las enfermeras y trataron de que me parara. Ay, no me podía parar. Mis piernas estaban sin fuerza. Es como si había perdido la fuerza desde el punto donde cortaron hasta abajo. No tenía ningún tipo de fuerza.
insistieron, me dieron una cosa para apoyarme. Oh, fue un dolor horrible. Y luego cuando ya estaba recostada y me trajeron a la bebé para intentar de lactarle, ay, sus piececitos chiquititos que se movían así como me rozaban la herida. Ay, ese rozamiento era doloroso. Es por eso que, bueno, supongo que es la parte no bonita de la cesárea. ¿Qué más quería decirles? Hay un tema importante y que me han preguntado es sobre el permiso de maternidad. Ya, eso es así. En mi primer embarazo no tuve ese permiso de maternidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar mínimo 10 meses antes del parto. 10 meses antes tienes que haber trabajado. Entonces, en ese caso yo todavía no trabajaba porque yo estaba estudiando el idioma, estaba estudiando el noruego. Ya, entonces lo que yo recibí fue como un monto que representaba casi el sueldo de 2 meses. Fue lo que recibí. Entonces ese monto, según lo que calculan, ¿no?, el gobierno, te daba la posibilidad, a menos de comprar el coche, la cuna o ropa y cosas de higiene o cosas que necesite el bebé, ¿no? Y bueno, entonces eso fue lo único que recibí con mi primer hijo, por el tema de que yo no cumplí ese requisito, ¿no?, de trabajar 10 meses antes. Entonces, a cambio de que yo no recibí, mi esposo solicitó, había una regla que decía que entonces el papá podía recibir no una maternidad, pero sí un tipo de apoyo si es que la mamá estaba estudiando o trabajando. Entonces, en el caso de mi niño, yo regresé a los estudios cuando él tenía como 4 meses. Y entonces fue mi esposo el que tuvo que cuidarlo. Y ahí no las tuvimos que ingeniar, ¿no? Compramos una máquina que es para sacar la leche. Entonces le dejaba la leche en la refrigeradora y ya de los 6 meses empezó también a comer. Y aquí le cambiaba, lo abrigaba, lo ponía en el coche, lo ponía a pasear afuera y se dormía. Y con él se dormía hasta 4 horas. Le ponía su chuponcito y él feliz con el papá. Porque también ahí empecé a estudiar y a trabajar. Fue por eso. En cambio, para mi segundo caso con mi niña, sí. En ese caso sí había trabajado ya. Entonces en ese caso sí recibía. Y ahí me dieron 2 opciones. Que tenía 59 semanas, que es más de un año, ¿no? Porque 52 semanas tiene un año, ¿verdad? Entonces, si yo recibía el 80% del sueldo mensual, podía estar en casa 59 semanas con la niña. Pero en la ley dice que de esas 59 semanas, 10 semanas las tiene que usar el padre. Entonces quiere decir que yo podía estar en la casa con mi niña como 49 semanas, casi un año, y las otras 10 semanas restantes mi esposo, que es una obligación, ¿no?, que el papá también se involucre. Entonces eso era con el 80% del sueldo. O si no, si tú querías tener el 100% de tu sueldo mensual, son 49 semanas, que es un poco menos de un año. Y en este caso igual, 10 semanas son para el papá. Entonces si yo las dividía con él, yo usaba 39 semanas y él 10 semanas. En nuestro caso usamos
la opción del 80% de sueldo para estar más tiempo con ella. Entonces entre los dos tuvimos 59 semanas. ¿Qué más? Otro dato que es importante es que también cuando el bebé nace, tiene que ir a sus controles y a sus vacunas y todo el asunto, ¿no? Entonces esos controles que se hacen con unas personas, unos profesionales que no sé qué palabra podría usar en español, porque ellos estudiaron algo de enfermería y también pediatría. Y es esa combinación de estudio, ¿no? No son médicos, son algo auxiliar, pero tienen eso, algo de enfermería y algo de pediatría, la combinación. Entonces tienen dentro del centro de salud una parte especial de que es todo lo que es programa de bebés, ¿no? Como pediatría. Entonces ahí hay un médico que sí es el pediatra, es el único médico, pero las demás tienen esa carrera que les digo. Entonces allí íbamos también a los controles, ¿no? Y todos los controles fueron gratuitos. Y acá en Noruega, desde que es bebé hasta los 18 años, si está enfermo tu hijo o va por emergencia o algo así, es gratis. Luego, ¿qué más? Ok, si tú terminas, por ejemplo, en mi caso, que fueron de 59 semanas, ¿verdad? 49 semanas para mí y 10 para mi esposo de estar con la bebé en casa y recibir el sueldo. Y después que la bebé tiene 1 año, y si tú no la has metido a un nido, puedes recibir un apoyo del gobierno, que es como, ¿qué podría decir? Tal vez la cuarta parte de un sueldo que lo recibes mensual porque estás teniendo a tu hijo en tu casa y no lo estás llevando al nido. No es mucho, solo la cuarta parte de un sueldo, pero bueno, si se usa bien los gastos es algo, ¿no? Entonces opté por eso y mi niña pudo estar hasta casi los 2 años en la casa conmigo. Sí, y bueno, entonces hay también una diferencia, ¿no? Mi primer niño prácticamente a los 4 meses ya lo tenía que cuidar el papá y él tuvo que entrar al nido cuando tenía casi 10 meses, o sea, bien chiquitito. En cambio, mi niña, por la ya oportunidad que ya teníamos, ¿no? Porque ya había trabajado, ya podía recibir esa maternidad con pago y más que tenía la opción de estar un poco tiempo más en casa. Ella pudo estar casi hasta los 2 años en casa. Sí, es como que hasta en el mismo país, la misma mamá, pero cada experiencia es diferente. Entonces lo que yo les comparto es mi experiencia. Y si tienen alguna pregunta, pregunten y muchas gracias por el video. Chao, chao.